Bueno, empezamos a grabar la clase, después la voy a subir igual, para que la puedan ver, ahí creo que también va a estar en la parte de contenidos. Y bueno, hoy nos toca una clase más práctica, así que voy arrancando, voy a ir abriendo, vamos a arrancar con Photoshop. Mm, 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 mm. Ah, bueno, ahí después seguramente van a seguir llegando más gente, pero bueno, ya vamos arrancando con la clase. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, porque en la clase pasada vimos un poco de lo que era la base de Photoshop e Illustrator, pero vimos muchísimas cosas, hubo algunos que se agobiaron y demás, así que vamos a arrancar bien desde lo básico para ir paso a pasito, para ir, bueno, más entendiendo, digamos, los procesos de cómo trabajar, por lo menos los conceptos básicos de Photoshop e Illustrator, sobre todo, más que todo, Photoshop. A ver si me deja ahí. Más gente nueva, no. A ver, estoy viendo, no. Bueno, vamos arrancando. Como decía yo más o menos la clase pasada, bueno, vamos a arrancar ahora otra vez con Photoshop. Eh, Voy a estar, digamos, dando como una mini clase hoy de cómo usar, bueno, los conceptos básicos y también pasé algunas de las imágenes que voy a utilizar hoy. Si me falta alguna, bueno, también la subiré hoy a la noche, para que ustedes puedan ir y rehacer algunos de los ejercicios que estuvimos viendo hoy, más o menos para que practiquen y también porque la verdad que Photoshop e Illustrator son programas que se entienden más a la hora de empezar a utilizarlo. Bueno, casi todos pasa con eso, no solo edición de video, eh, programación, casi todos los ámbitos, si no se practica, bueno, se pierde, digamos, es difícil entender cómo funciona cada cosa. Es como que hay que empezar a automatizarlo, o no sé si automatizarlo, pero por lo menos comprender bien cómo está funcionando. Así que, bueno, para arrancar la clase, ¿hay alguna duda, algo? ¿O ya arrancamos con No, profe, alguna, por mi parte no. dale, alguna duda puntual, alguno que tenga? No sé, si no ya, No, profe. dale, ahí. Entonces ahí arranco, dame un segundito, me fijo nomás por las dudas. Todo, bueno, sí. Bueno, para arrancar el programa Photoshop y Illustrator se parecen mucho porque son de la misma compañía, son de Adobe, bueno, el paquete de Adobe. Entonces, más o menos tienen cuando uno lo abre por primera vez, tiene exactamente la misma manera, bueno, de abrir un archivo nuevo, digamos, las opciones que tiene acá arriba, que son casi universales en casi todos los programas de edición de imágenes, también la comparten Adobe Photoshop e Illustrator. Pero bueno, cuando abrimos por primera vez en Photoshop acá, por ejemplo, si es la primera vez que lo abren, no le va a aparecer absolutamente nada, le va a aparecer como formatos, pero si ustedes ya han empezado a trabajar y a hacer trabajos de lo que sea, le van a aparecer las últimas archivos abiertos. Por ejemplo, a mí me aparece una manzana que estuve abriendo y retocando hace poco, y otros tipos de trabajo que también estuve realizando hace pocos días. Así que bueno, una vez que nosotros estamos en este lugar, lo principal o lo que podemos hacer es crear un archivo nuevo o abrir una imagen o lo que sea. Por ejemplo, si yo vengo y pongo un archivo nuevo, que como vimos la clase pasada, podemos ver, digamos, las diferentes tipos de medidas que nos puede dar, bueno, que nos da el programa por sí, porque ya el programa mismo ya tiene establecido cuáles son los, digamos, los formatos que se utilizan, digamos, universalmente.
Porque no es que yo vengo y hago, no sé, algún tipo de cosa que también se puede hacer, pero yo lo que más recomiendo es utilizar, digamos, los formatos que ya tienen establecido Photoshop e Illustrator, porque son los que más se utilizan y después a la hora de ponerlo, ya sea en una página web o en un celular o una publicidad de donde quieran hacerla, se va a adaptar mucho más fácil. También acá, bueno, en la primera pantalla, a mí me aparece recientes, que acá me aparecen los últimos tamaños que yo he utilizado las últimas veces que abrí Photoshop. Usted también, si utiliza mucho web, le va a aparecer web, le va a aparecer, no sé, si hacen muchos diseños para lo que son celulares y demás, le van a salir todos los diseños de celulares que hicieron y demás. Dentro de este apartado, bueno, primero tenemos esta zona, la cual tenemos por un lado los recientes, guardados. Nosotros acá podemos guardar nuestras propias configuraciones de lo que es el tamaño de donde vamos a diseñar. Suponete, yo quiero buscar, no sé, quiero hacer un diseño para una hoja A4, porque después lo quiero imprimir. Bueno, yo puedo ir a buscar ¿cómo se llama esto? En internet, cuáles son, digamos, las mejores maneras para ir y configurar, por ejemplo, un archivo Photoshop para que entre bien en una hoja A4. Entonces yo pongo acá y puedo crear mis propias, ¿cómo se llama esto? Mis propias tipos de tamaño predeterminados. Por otro lado, bueno, tenemos ya los que vienen establecidos, que ya empieza, por ejemplo, fotos. Si uno quiere retocar una foto, acá tienen, digamos, sus diferentes tamaños. Tamaño por defecto, horizontal, de tanto tamaño, de cuánto es, las pulgadas. Y no solo eso, cuando uno selecciona cualquiera de los tamaños, acá a la derecha te va a poner, digamos, en más detallado cuáles, digamos, qué son su configuración. Acá te dice, por ejemplo, la cantidad de centímetros, altura, si está en qué tipo de orientación, si está horizontal, si está vertical, mesas de trabajo, la resolución, que yo siempre les recomiendo utilizar, no sé por qué acá está en coso, porque foto no utilizo mucho, pero por ejemplo, en 100 suponete para impresión, lo más cotidiano es poner 300, pero ¿qué pasa? La resolución hace que sea mucho más pesado el archivo, pero bueno, no pierde tanta calidad. Yo la verdad utilizo casi siempre los que están en predeterminados para que no, porque están hechos ya, digamos, ya están casi configurados para que anden de esa manera. Por ejemplo, yo vengo a imprimir y acá ya te van a aparecer, por ejemplo, como estábamos hablando recién, la A4, la A6, la A5, la A3, y diferentes tipos digamos, de formato para imprimir que ya existen en la vida. Pero bueno, traducido a Photoshop y a lo que es lo digital. Por otro lado tenemos, bueno, obra de arte e ilustración, que esto es más que todo para dibujo digital, alguna de sus cosas. Tiene una cuadrícula que es bien de cuadrado, tenés póster si querés hacer una postal, y acá, bueno, también tenés exactamente lo mismo. Acá uno puede ver el nombre que le voy a poner yo a la nueva, al nuevo archivo que voy a crear. Le puedo poner, no sé, mi primer Photoshop, no sé, Photoshop. Y acá, bueno, podemos ir viendo, por ejemplo, tiene 1000 por 1000 píxeles, pero si yo lo cambio a pulgadas, me dice, pasa esos 1000 por 1000 píxeles. Ah, bueno, ¿cuántos serían pulgadas? ¿Cuántos serían centímetros? 1000 píxeles por 1000 píxeles a nivel de impresión serían 8,47 de anchura, de altura. ¿Cuántos serían milímetros? Puntos y picas, que bueno, el punto y pica no utilizo mucho, yo lo que más utilizo son píxeles y bueno, centímetros porque utilizamos metro. No, no utilizamos pulgadas acá. Bueno, por un lado tenemos obra de artes y después por último web, móvil y película. Película y video no lo vamos a utilizar, pero móvil y web seguramente sí. Que bueno, web tenés web más habitual, web más grande, web medio, web mínimo. Y acá también, bueno, te va mostrando la anchura, la diferencia, cómo van cambiando la anchura en píxeles bueno, y en altura, las demás cositas. ¿Para qué tipo de pantalla? ¿Por una Mac, MacBook? Yo la verdad la que más recomiendo es web medio, sí, y grande, porque es la que mejor calidad tiene la mayoría de veces. Y por el otro tenemos móvil, que bueno, móvil, bueno, ya habíamos más o menos visto que es para qué tipo de tamaño querés hacer. Pues, digamos, hacer publicidad hasta para un Apple Watch, lo que son los relojes chiquititos.
Entonces, para ir viendo cómo quedan los elementos dentro de cosas, bueno, de pantalla, porque hay miles de formatos, es mucho formato. No es lo mismo un celular que otro celular, no es lo mismo que un Apple que el otro. Y en la mayoría de casos igual, por suerte, hay algo que se llama responsive, que más o menos te adapta, digamos, tu publicidad a lo que es los diferentes tamaños. Por eso yo siempre digo que mantengan, digamos, los que ya vienen predeterminados, porque ya desde ahí agarran los predeterminados, algunos programas, y ya te los pasa a lo que es móvil, a lo que es web, a lo que es lo que vos quieras. Pero bueno, ahora como estamos más o menos empezando, yo voy a crear un web medio, vamos a poner. Ahí te dice 1400 por 900 píxeles, 72 de resolución, que más o menos el que más se utiliza. El modo de color, que acá te pone RGB y también se puede hacer RGB y CMYK, que creo que ustedes ya más o menos lo estuvieron viendo el año pasado, el cuatrimestre pasado, que es el RGB sirve para lo que es todo lo que es color en LED. ¿Qué es LED? Bueno, pantallas LED, pantallas de televisores, pantallas de lo que sea. Mientras que el otro modo, que es el más utilizado, que es CMYK, se utiliza para lo que es impresión. Mantiene muy bien los colores a la hora de utilizar tintas y demás. Así que bueno, cada uno, dependiendo, digamos, del ejercicio y demás, lo que o lo que vayan a hacer, lo que vayan a hacer, bueno, eso. Bueno, a mí, bueno, justo ahora, acá no, sí se ve. Pero bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que he abierto en diferentes pantallas y no me aparece el crear. Si ustedes quieren crear, digamos, o ir hacia adelante en una acción sin, sin mucha cosa, apretan Enter y lo crea. Pero bueno, ya acá me aparece, así que vamos a crear la primera, digamos, archivo Photoshop. Por ahora, ¿cómo vengo? ¿Muy rápido? ¿Vengo bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Hay alguien? Sí, profe, está bien para mí. Está bien, Va profe. bien explicando. Dale, dale. A ver, digo, quiero ver porque quiero ver si falta alguno para meter. No, todavía no. Estamos bien, en 28. Bueno, acá cuando creamos nuestra primera mesa de trabajo, yo lo que recomendaría si es la primera vez que utilizan un tipo de, ¿cómo se llama esto? Programa de edición, vamos a ir, por ejemplo, a dos de las herramientas más importantes, que son, bueno, la lupa, que es lo que, bueno, una vez que uno la selecciona, puedo, bueno, hace zoom, pero si aprieto el Alt de la computadora con el teclado, pone un menos. ¿Y eso qué significa? Que si hago clic, me alejo. Es una de las herramientas más básicas, pero ahora le voy a enseñar un atajo de cómo utilizarlo y cómo moverse dentro del programa de una manera más, digamos, más rápida, porque si cada vez que quiero cambiar una herramienta y tengo que ir una por una, te vas volviendo loco. Y la segunda herramienta que vamos a ver principalmente, bueno, es la de la manito, que también eso es lo que tiene algo muy interesante en Photoshop, que hasta a mí me pasa hoy en día, que es veo una herramienta y no sé para qué sirve. Entonces vos dejás el cursor arriba de la herramienta y te dice para qué sirve y un video. Yo puedo ir, acceder y hasta te dice, por ejemplo, para qué sirve la herramienta mano. Vos haces clic sobre el video y te muestra un video explicativo de para qué sirve. Por ejemplo, que la manito sirve para eso. Vos tenés mantenido el clic y podés ir moviéndote en el espacio. Entonces, bueno, yo tengo mantenido clic y me voy moviendo en el espacio. También, bueno, cuando dejamos un ratito la cosa, te dice, digamos, el clic sobre alguna de las herramientas te va diciendo como de manera rápida para qué sirve. Por ejemplo, bueno, la lupa no creo que tenía la lupa, sí, la lupa igual tenía, mira, mira vos. Pero bueno, estas son las dos maneras más básicas de moverse en lo que es, digamos, nuestra mesa de trabajo. Por un lado la manito y por el otro lado hago zoom con la lupa. Si a ver si por ahora quiero una cosa, si hago sí, ah, sí, me lo hace. Si por alguna razón, no sé, estoy haciendo zoom, me voy, me voy, me voy, me voy, me fui, me fui, me fui, me fui, hasta que se hizo súper recontra lejos, que a veces pasa, siempre está el comando control cero, que te devuelve, digamos, más o menos a dónde estabas vos trabajando, a nivel general. Está bueno ese comando, lo aprendí hace poco y te ayuda, digamos, un poco a orientarte. Estas dos herramientas son de las principales que se utiliza para moverse alrededor del lugar y em, yo la que le voy a recomendar espera, es que, por ejemplo, vamos con otra de las herramientas más utilizadas, que es, por ejemplo, el pincel, que lo que hace el pincel, déjame un segundito, que voy a guardar esto, que si no, no veo nada. Ahí está.
El pincel, bueno, que llamo, creo que me acuerdo que lo habíamos visto la clase pasada, bueno, te dibuja dentro de lo que es el objeto. O, bueno, la mesa de trabajo, no el objeto. Y lo que pasa acá es que, bueno, yo por ejemplo estoy dibujando que esto que el otro, y yo quiero hacer un zoom, o quiero moverme como hice recién. Pero no quiero ir hasta la herramienta y apretar otra vez la manito para moverme y después agarrar otra vez y dibujar otro pedacito y moverme. Uno de los mejores comandos que no solo funciona acá, creo que también funciona en Illustrator y funciona en casi todos los editores de imágenes, es que, por ejemplo, yo tengo la herramienta pincel y si tengo mantenido barra, aparece la manito y ya con la manito me puedo mover libremente. Entonces yo ya cada vez que necesite moverme y tengo otra herramienta seleccionada, aprieto barra y me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Y si por ejemplo necesito hacer zoom, yo tengo la herramienta de pincel y aprieto control. Cuando aprieto control aparece como digamos, como una cruz que si yo hago zoom, gira a nivel vertical. O sea, vertical no, horizontal. Pero si yo aprieto control y alt, hace zoom. Bueno, para atrás, para adelante, bueno, diferentes tipos de zoom. Depende de lo que yo quiera. Estas herramientas son básicas para moverse porque si no se van a volver locos. Mientras que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, eh, utilícenla, empiecen a, digamos, a utilizarla dentro de lo que es Photoshop porque le va a servir muchísimo y le va a facilitar mucho lo que es el trabajo. Como me pasa a mí ahora, que ya lo tengo, ya lo he hecho tantas veces que lo hago instintivamente, que es, necesito llegar a un lugar, pues me muevo. Llego por otro lado, pues me muevo. Bueno. Al mismo tiempo vamos a hacer una cosita, que esto más o menos es lo básico de lo básico. Em, Después, una de las primeras cosas que creo que es lo más importante aprender a la hora de utilizar Photoshop es que, bueno, estamos acá por primera vez y yo quiero, por ejemplo, ir y retocar una imagen. ¿Cómo hago yo para meter una imagen dentro de Photoshop? Lo que uno puede hacer es, bueno, dentro de acá, estos comandos son importantísimos, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Por ejemplo, imagen es el retoque de toda una imagen, edición, bueno, retoca todo lo que es la edición, no solo de una imagen, sino de casi toda la mesa de trabajo y demás componentes que hay dentro de nuestra composición. Pero si, por ejemplo, yo vengo a archivos, me va a abrir todo lo que es de lo más importante para guardar lo que yo estoy trabajando y no solo eso, sino también traer cosas como imágenes o también exportar yo cuando ya termino de hacer una composición en qué tipo de archivo quiero exportarlo. Quiero exportarlo como un JPG, una imagen, quiero exportarlo como un Photoshop, quiero importarlo, que eso bueno, también lo vamos a ir viendo con los formatos y demás. Pero bueno, como veníamos diciendo, yo quería hacer una imagen, quería traer una imagen. Entonces yo puedo venir acá, archivo, y puedo poner, por ejemplo, ahí justo entró alguien, puedo abrir el archivo, pongo, por ejemplo, acá puedo tener nuevos, si yo pongo nuevo, ¿qué pasa? Me vuelve otra vez al nuevo documento. Y acá, bueno, por ejemplo, puedo crear otro documento, por ejemplo, creo otro que sea, no sé, mínimo, lo creo. Y pasa algo interesante que es que, por ejemplo, yo lo que estaba trabajando anteriormente desaparece, se me fue todo. Y se creó ¿cómo se llama esto? Un nuevo archivo Photoshop. Y yo, bueno, por ejemplo, puedo dibujar esto que el otro, más o menos para diferenciarlo. Pero yo quiero ver qué estaba haciendo antes. Y la cosa es que no se borró, sino que está en esta pestaña. Nosotros tenemos dos pestañas y acá aparece mi primer Photoshop, el que estaba haciendo antes y este que acabo de abrir. Entonces yo vengo acá y volvemos otra vez a la anterior. Y si, por ejemplo, quiero cerrar alguno de estos dos, porque si vos mientras más cosas vayas abriendo y no cierre, bueno, pasa como cualquier cosa con la compu, se empieza a trabar todo, empieza cada vez a andar peor, así que lo mejor es siempre tener, digamos, lo más pocos archivos abiertos posible. Entonces, bueno, volvemos a la anterior, que era esta, y acá hay una cruz. Entonces, cuando se cría la cruz, te dice primero, porque eso está bueno en Photoshop, que cada vez que cerrás un archivo te pregunta, ¿querés guardar los cambios antes? Si uno pone que sí, bueno, te guarda los cambios y te dice dónde querés guardarlo y qué nombre. O sea, le quiero poner, no sé, Photoshop 2 Photoshop 2 y acá el tipo de archivo. Vos apretás acá
y te pone formato de documento grande, Photoshop, Photoshop PDF, que la verdad no sé, pero yo pensé que era PDF nomás, o TIFF. Y bueno, como nosotros estamos trabajando en Photoshop, lo guardás en Photoshop. Si lo guardás, por ejemplo, en PDF, bueno, todas las transformaciones y demás cosas, listo, desaparecen, no es que lo podés volver a abrir. Por eso siempre que vayan a guardar un archivo, que sea en Photoshop, si es que no lo están guardando para después seguir retocándolo. Si ya lo tienen y ya dije, bueno, ya hice mi composición, ya terminó todo, bueno, ahí sí, hay una manera de hacerlo, che, quiero exportarlo ya todo como una imagen, que no tenga capas, que no pese mucho y listo. Pero bueno, volviendo para atrás, yo acá le voy a poner que no, porque bueno, no me interesa guardar el archivo ese, era más que todo para mostrarle. Y bueno, vamos de vuelta a la ventanita archivo y le voy a poner nuevo. Yo puedo poner también acá abrir. Entonces, bueno, abro y yo justo acá tengo, bueno, le va a aparecer en un lugar, pues se descarga, escritorio y demás, pero pueden buscar algún lugar donde tengan alguna imagen. Y por ejemplo, si yo abro alguna, no sé, como la del auto este, y pongo abrir. Te la abre, pero de manera, digamos, separada, no es como un Photoshop. Y no solo eso, sino que la mesa de trabajo se adapta a lo que es la imagen que utilizamos para abrir, digamos, bueno, que abrimos, mejor dicho. Entonces ahora, bueno, lo que pasa es que yo no quería que pase esto, sino que yo quería ponerlo, esta es mi mesa de trabajo, yo quería ponerlo en mi composición, en esta composición que tengo. Quiero que el autito esté acá, en este cuadrado. ¿Cómo hago yo para que el autito esté en ese cuadrado? Lo que tengo que hacer, que bueno, igual lo voy a dejar porque bueno, voy otra vez a archivo y debes de ir y poner, bueno, a abrir, abrir como o abrir recientes. Hay un lugar que te dice que es más abajo, que es colocar un elemento incrustado. Una vez que yo, bueno, pongo colocar el elemento incrustado, yo puedo elegir, digamos, otra vez me pone qué imagen quiero y más que el autito voy a elegir una, a ver si hay, bueno, así no sé, vamos con el autito primero para que se entienda un poco. Voy con el autito y me lo pone ya dentro de mi composición. Entonces ya esta imagen, la primera vez que lo ponemos, aparece con estos elementos que están acá, que son la manera que tenemos nosotros bueno, de modificar su tamaño y otras cositas. Por ejemplo, yo vengo acá y voy a la imagen que acabo de poner, si tengo clic, la puedo mover a donde yo quiera. Entonces la puedo ir moviendo. Y si, bueno, la pongo contra una esquina o demás, va a aparecer como una línea rosa, la cual me está diciendo si está centrado o no. Esta línea rosa significa que está centrado con el horizonte. Y si yo quiero centrarla, por ejemplo, en el medio, 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 aparece una línea ahí, 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 que me está diciendo que está centrado de manera vertical. Está justo en el medio de la imagen. Y bueno, uno la puede ir moviendo. Y también lo que podemos hacer es eh, antes de seguir, ir acá que te pone algunas opciones. Siempre que vos pongas cualquier tipo de imagen, te va a aparecer unas opciones acá abajo, que si uno, bueno, las apretás, te va dando cuenta que hace, que una es rotar la imagen, si la quiero de costado, la quiero dada vuelta, o si la quiero voltar horizontalmente, porque prefiero que el auto esté mirando para allá, dentro de mi composición, o voltearla totalmente. Y, por ejemplo, una de las cosas que ustedes nunca tienen que hacer a la hora de utilizar Photoshop y demás es, por ejemplo, ir y decir, bueno, yo quiero que esté en ese cuadrado. Bueno, por suerte, bueno, le voy a hacer yo ahí, yo voy a expandir esto y lo voy a meter acá. Eso nunca lo hagan. Igual lo que tiene bueno de Photoshop es que si vos intentás hacerlo con el clic nomás izquierdo, el auto mantiene su simetría, por así decirlo. Y lo más importante a la hora de retocar imágenes en Photoshop es que mantenga esa simetría. Entonces, si yo lo quiero dentro de este cuadrado, de última, recortarlo al auto, hacer otro tipo de cosas, pero no, digamos, hacer esto de ir y meterlo en un lugar súper chiquito, así, porque el auto queda, parece un karting. Se me transformó de un Lamborghini en un karting, así que lo mejor que les puedo decir yo es que, bueno, que mantengan esa simetría, digamos, que se mantiene sola, por suerte. Si ustedes apretan Shift
y agarran alguna de las esquinas para ir y retocar su tamaño, eh, ahí sí es cuando pasa lo que estaba haciendo yo recién, que es deformar el auto. Bueno, vamos a ir, lo vamos a poner de este ladito al auto por ahora. Y una vez que uno ya sabe que quiere, bueno, quiero poner el auto en esta parte en esta parte de mi mesa de trabajo, puede venir acá, apretar hecho o apretar enter, que es lo mismo. Luego pones hecho y ya aparece. Y pasa algo muy interesante cuando uno agrega una imagen dentro de lo que es Photoshop, que es que hay una zona en donde se nos va poniendo todo en lo que es un sistema de capas, que parece muy difícil, pero una vez que le agarrás la onda ya es súper básico. Eh, ¿Qué es digamos, el sistema de capas? Digamos que yo, por ejemplo, si pongo varias imágenes, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner dos imágenes más, que para ir otra vez es colocar elemento incrustado, venimos para acá, pongo, por ejemplo, esta manzana y la voy a mover un poquitito para acá, para que se vea nomás. Ponemos hecho y voy a poner otra imagen más, que es, a ver dónde estaba. Eh, 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 eh. Buscar. Bueno, otra más, a ver. Esta que es una gaseosa. La achico un poco porque está muy grande y la pongo por acá. Y le pongo hecho. Acá tenemos tres imágenes, una composición de tres imágenes. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, yo quiero que, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? La gaseosa esta esté por detrás de la imagen del auto. Entonces, ¿cómo hace Photoshop para entender, digamos, qué elemento está, digamos, tiene más predominio sobre otro? Y la mejor manera que tiene Photoshop, y Illustrator también lo utiliza, y casi todos los, digamos, hasta la edición de video utiliza esta lógica, es un sistema de capas. Que en el sistema de capas, la que está más arriba es la que se ve, es como, no sé, un collage de una, digamos, tradicional. Si vos pones algo adelante, lo de abajo no se ve. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. La manzana y la imagen de la gaseosa están por delante de la imagen del auto. Por eso se ve hasta ese blanco, porque bueno, también tienen una parte blanca, la cual le roba espacio a a la imagen del auto. Si yo no quiero que eso pase, por ejemplo, de que quiero que suponete la imagen del auto está delante del todo, yo me vengo acá y acá te pone todas las capas que vos tenés a lo largo de toda la composición que vas haciendo. Por un lado tengo el Ferrari, y vos para saber también qué es cada cosa, podemos ir, porque yo, bueno, yo le puse nombre Ferrari al Ferrari, pero bueno, vos podés hacer clic, y acá dentro del ojito, haces clic, y eso era el Ferrari, es, es, digamos, la imagen del autito. Entonces yo vengo y lo vuelvo a mostrar. ¿Esto qué es? Esto es la manzana, y ¿esto qué es? Bueno, la gaseosa. Entonces yo quiero ir viendo, digamos, poner el Ferrari adelante del todo. O sea, que sea digamos, como la capa que está más arriba que las otras. Para eso, bueno, agarro al Ferrari nomás, lo tengo mantenido acá donde está la zona, esto que te dice la mesa de trabajo. Puedo tener mantenido y lo subo, lo subo, lo subo, lo subo y listo. Y está por arriba de los otros dos elementos. Si yo, por ejemplo, quiero que esté solo, digamos, por adelante de uno de los objetos, lo pones por debajo. Por ejemplo, quiero que esté por debajo de la gaseosa. Entonces vos venís con él y lo pones abajo de la gaseosa. Y ahí queda. Igual, mucho cuidado cuando hagan esto porque hay veces en que tenés que ver, no, acá lo hace bien, que tenés que fijarte bien que la línea azul esté entre ambas imágenes. Bueno, esto más o menos con lo que es imágenes y demás. Y bueno, si yo, por ejemplo, quiero eliminar alguna de las capas, por ejemplo, yo quiero que esta capa que era, vamos a cerrarle al Ferrari, yo quiero que la manzana, quiero borrarla de la composición, no solo se basta con, bueno, ir y hacer clic sobre el ojito porque sigue estando. Lo único que hace esto es, ¿cómo se llama esto? Es
ocultarla. Si yo quiero borrar la manzana, lo único que tengo que hacer es clic acá y donde está el tachito, como siempre, y pum, la borra. Si por alguna razón, bueno, que espero que ustedes más o menos ya sepan, pero igual lo recomiendo, si yo digo, bueno, lo borré, pero la manzana en realidad la necesito ahora de vuelta, puedes apretar Control Z y hace el último movimiento que volvés del último movimiento que hiciste, digamos, dentro de Photoshop. Por eso está bueno de que vayan probando, de última, si hacen un error o quieren volver para atrás, tienen el Control Z que siempre, bueno, nos salva todo lo que es diseñadores gráficos y demás, porque es una de las mejores herramientas. Pero bueno, volvemos otra vez con el autito. Yo voy a borrar las otras dos composiciones. O bueno, antes de borrarla, no, mejor voy a hacer una última cosa, sobre todo para la gente nueva, que es que, por ejemplo, esta manzana tiene lo que es un fondo blanco ahí. Que yo digo, bueno, está medio rara dentro de lo que es la composición. Yo quiero que solo esté la manzana. Así que bueno, voy a traer otro elemento. Vamos a poner acá en archivo, vamos a traer otro elemento incrustado, o sea, otra imagen. Y voy a traer uno que es, a ver, ¿dónde estaba? Imagen PNG. Acá está, manzana. Pero ahora cuando yo arrastro la manzana, por ejemplo, a este lugar, no aparece con ese cuadrado blanco que tiene esta. Yo pongo hecho y ahí está. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que una de las manzanas tiene lo que se llama, es una imagen PNG. Una imagen PNG es una imagen que tiene, digamos, ese tipo de archivo tiene uno de los más utilizados, digamos, a nivel, creo que de todo el mundo, por el hecho de que puede tener transparencia. ¿Qué significa esto? Que si yo voy y le borro todo el fondo a un objeto, puedo ir y ponerlo donde yo quiera y, bueno, su fondo no se ve. En cambio, esta es una foto JPG con fondo, entonces si yo tuviera que ir y hacer el mismo tratamiento que esta manzana acá, tendría que retocarla dentro de lo que es Photoshop o bueno, cualquier tipo de programa y exportarlo como PNG. Que eso seguramente lo vamos a ir viendo también para que refresquen cómo era de agarrar, por ejemplo, esta imagen y transformarla en una imagen como esta, que es la que yo quiero para, no sé, poner acá en algún lugar, como una publicidad. Y bueno, esta Tamazán también tiene la misma lógica que la otra. Si yo la pongo abajo del autito, desaparece. Para que se vayan más o menos entendiendo cómo funcionan lo que es los métodos de las capas. ¿Alguna duda por ahora? Ahí, con el No, funcionamiento. profe, yo no. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien más con el funcionamiento de capa o por ahora Photoshop? Mm. Bueno, No, profe. está bien, entonces ahora sigo. Ahí vamos. Eh, eh, eh. ¿Qué más está interesante de acá? Mm, mm. Después, una de las cosas más interesantes que se puede hacer también con este tipo de, cuando uno usa imágenes, porque por eso es muy interesante utilizar Photoshop, porque para utilizar imágenes y todo lo que son sí, imágenes JPG y demás, es muy buena. Después, bueno, para todo lo que es logos y tipografía, para mí Illustrator también mucho mejor. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de vuelta con el Ferrari, que le voy a enseñar un par de cositas que era... Píxeles, no, era esto, era ir a la opción de imagen. Yo, por ejemplo, eso también, si yo quiero ir, por ejemplo, y cambiar lo que es el auto, voy a donde está el Ferrari, hago clic y ahí voy a cambiar eh, todo lo que está referido con la imagen del auto, tanto su fondo y otras cosas. Hay alguien ahí con el coso encendido, así que guarda. A ver si no sé quién es, pero bueno, guarda ahí con el micrófono encendido. Pero bueno, por ejemplo, yo quiero ir y retocar la imagen del Ferrari. ¿Cómo hago? Bueno, primero voy a su capa. Una vez que ya estoy en la capa, me aseguro que la capa y todo, eh, voy digamos, a esta sección que se llama imagen. Dentro de la imagen, yo puedo ir bueno, a modo, y acá, dentro del modo, te puedo decir, por ejemplo, yo quiero esta imagen en escala de grises, que no sé si saben lo que es escala de grises, pero es
pone acá así, combinar, descartar, que es poner todo en blanco y negro. Igual no solo me lo hizo en uno, sino me lo hizo en todo, porque bueno, había otra manera, a mí me acuerdo de cómo cambiarlo solo en una capa, pero bueno, acá cuando van a imágenes cambia absolutamente todo. Y también lo que pueden hacer acá es, por ejemplo, cambiar el color que estamos utilizando ahora, que es RGB para pantallas, cambiarlo por CMYK, que sirve para lo que es, como esto, impresión. Al mismo tiempo, bueno, acá tenemos otro tipo de cosas, ajuste, que esto es de lo más importante, porque acá podemos ir y tener un montón de opciones para ir y cambiar las imágenes que estamos retocando. Por ejemplo, yo vengo a ajustes, voy brillo y contraste, y se me abre una pequeña, esta pequeña casilla que casi siempre que uno que aplique efectos o aplique algunas herramientas, sobre todo la de acá arriba, que están como texto, capa y demás, que sirven para edición de imágenes y de texto y de... Sí, bueno, de imágenes y de texto sobre todo. Aparece un menú como esto que lo que nos dice es, qué es lo que pasa, digamos, aplicando esta edición que estamos haciendo. Acá, por ejemplo, si yo bajo el brillo, lo que hace es bajarme totalmente el brillo de la imagen que estoy utilizando. Si lo subo, me quema la imagen como si fuera fotografía. Entonces uno puede ir viendo, por ejemplo, si tenés una imagen súper quemada, podés ir y rescatarla y bajarle un poco el brillo para que funcione mejor. Por otro lado, tener el contraste, que es qué tan nítida se... Bueno, no es nítida, sino tiene otra definición, pero bueno, sí, sería más o menos por ahí la definición del auto. Ves que está un poco más rojo, algunas cosas empiezan a definirse un poco más, y está bueno para ir probando siempre. Y bueno, también tenés una opción acá que te dice previsualizar, si lo sacás no estás viendo, no importa lo que cambie, no va a cambiar, así que siempre que puedas, clic y vas viendo cuáles son los cambios que estás aplicando. Y por el otro lado tenés el automático, que yo no lo utilizo mucho porque a veces lo hace que la imagen vaya para cualquier lado. Casi todas las herramientas pueden ser automáticas, pero lo mejor es utilizarla uno propio y depende de lo que uno quiera hacer dentro de la imagen que está retocando, ir viendo, bueno, eso, cómo retocar con esa herramienta. Yo, por ejemplo, acá, bueno, vamos a volver a cero porque estamos como haciendo un repaso. Vamos a imagen de vuelta, vamos a ajustes. Tenemos, por ejemplo, tono, recién fue brillo y contraste, después podemos ir viendo cada uno niveles, que los niveles son, esto sería el negro, esto sería el blanco y esto sería el gris, que es la cantidad que hay en cada uno de los, dentro de nuestra composición, porque bueno, el blanco, el gris y el negro están en todas las composiciones, y acá podemos ir nosotros, ir jugando para ir viendo eh, cómo nos gustaría, bueno, nuestra composición más oscura, más abierta, muy parecida a la anterior, pero acá como que tenés un poco más de... podés ir y retocar, digamos, más lo que es el balance de negro, gris y blanco. Pero bueno, yo lo cancelo porque por ahora no. Ajustes, curvas es muy parecido, es ir viendo cómo se van cambiando dentro, a través de uno de los menús estos, ir viendo cómo se cambian los balances de blanco y negro, de las luces sobre todo, y cómo se pueden ir generando diferentes efectos. Este yo no lo utilizo mucho porque es muy caótico, así que... Y mejor vamos a ir con uno de los que más utilizo yo, que es de todas estas opciones, por así decirlo, una de las que más utilizan todo es tono y saturación. Y nosotros igual vamos a utilizar mucho en el cuatrimestre, que esta es de tono y saturación, lo que hace es ir cambiando los colores que hay dentro de toda la composición. Entonces podemos ir cambiando, por ejemplo, acá está cambiando, se ve muy fuertemente el cambio dentro de lo que es el vehículo, pero también me está cambiando las luces del fondo y demás. Hay veces que uno quiere que solo cambien las, digamos, el tono de las luces y demás, y no del auto, o a veces al revés, que solo cambie el auto y que las luces queden como estaban. Eso se puede ir haciendo, acá no, acá justo no se puede, pero digamos, a lo largo del cuatrimestre vamos a ir viendo cómo hacer eso, cómo ir aplicando color o cambio de color en determinados objetos. Al mismo tiempo acá, bueno, tenemos la saturación,
Si lo sacamos totalmente el tono, queda en blanco y negro la imagen, y si lo saturamos totalmente, hasta se pixela. Al mismo tiempo, bueno, luminosidad, cuánta luz hay dentro de nuestra composición, más oscura, o bueno, tan, tanta luz que bueno, que no se llega a ver absolutamente nada. Acá, bueno, cancelamos. Y el próximo ajuste, uno de los más. Ay, entró alguien justo. Ay, ay, ahí está. El próximo es ajustes. Y bueno, blanco y negro, filtro de fotografía, posterizar, hay un montón, sobre todo mapa de degradado, pero bueno, eso igual lo vamos a ir viendo más adelante porque quiero ir viendo porque cómo se aplican dentro de lo que es cada imagen. Porque, por ejemplo, yo acá, no sé si se ve mucho, pero bueno, lo vamos a hacer de vuelta, un segundito. Esto era así, el filtro es, si yo vengo, por ejemplo, a la imagen del Ferrari, pongo, bueno, vamos a imagen, voy a ajustes y voy a lo que estaba haciendo yo recién, tono y saturación. Y le cambio el color, no sé, a rosado, o no, bueno, en realidad no lo cambio a rosado, pero a un verde. Apretamos OK. Acá dentro de lo que es la zona de las capas, lo que pasó en la capa de Ferrari es que me pone algo que se llama filtro inteligente, que es el filtro que le acabamos de aplicar solo a esta imagen. Y acá te lo muestra si vos lo querés retocar, podés volver a hacer clic y volver a retocarlo. Aparece otra vez el cartelito, que no sé por qué no está apareciendo ahora. Ah, porque está acá abajo. Y de verde, no sé, lo quería de otro color, más azulado. Lo pongo por acá y le mandamos OK. Entonces, bueno, uno puede ir viendo también acá, digamos, de los filtros inteligentes, cómo era el original. Yo puedo ir, por ejemplo, donde está el Ferrari, y acá donde está el filtro inteligente, que es el filtro que le acabo de aplicar yo, gracias a que hice lo de la imagen, demás, esto, tono, saturación, y yo se la saco, me vuelve a la imagen normal, que no es sacárselo, es ocultarlo. Y si yo le vuelvo a hacer clic al ojito, vuelve a aparecer, para ir viendo cómo quedó. Eso está muy interesante para ir viendo, a veces aplicar varios efectos en una imagen e ir viendo cuál queda mejor, o uno u otro, entonces vas con el ojito viendo, con este efecto queda mejor la imagen, con este no, y así. Bueno, así con las imágenes. Y el próximo sería, a ver, mm, 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 una de las cositas es esta. A ver, después, bueno, por ejemplo, ya que estamos de lo más básico, bueno, ya aprendimos a poner una imagen, ya aprendimos a poner estas dos manzanas. Yo por ahora las voy a ocultar, las manzanas. Y yo quiero que el fondo no sea blanco, sino que tenga otro color. Entonces lo que yo puedo hacer dentro de lo que es la zona de las capas es crear una propia capa que yo quiera crear. Entonces vos venís acá, haces clic en cualquiera, en la que sea, sin importar si es imagen o cualquiera, imagen, texto, lo que sea, uno viene acá y aprieta, por ejemplo, debe de eliminar la que está acá al lado. La que está acá al lado, ¿que hace? Crea una nueva capa. Si la tenés un ratito, te dice qué es lo que hace. Entonces yo creo una nueva capa que es una capa que no tiene nada. Ahí cuando está absolutamente todo en blanco, significa que no tiene nada. Además que bueno, la acabo de crear y se llama capa 3. En cambio el Ferrari te dice más o menos, hay un dibujito ahí del Ferrari y también tiene como que te dice que es una imagen, que es una bitmap. Pero bueno, yo agarro por ejemplo la capa esta, que es la capa 3, y yo lo que quiero hacer ahora es pintar el fondo. Para el pintar el fondo hay dos maneras, que una es utilizando esta herramienta que es la de bote de pintura. Que si alguna vez utilizaron el Paint original de cualquier computadora, más o menos saben para qué sirve. Que yo lo que puedo hacer es venir acá donde están los colores, este es el color, digamos, que tenemos ahora puesto. Y si, por ejemplo, hago clic en mi mesa de trabajo, pinta todo. Pero bueno, pasó exactamente lo que pasó hace un rato, que es
la capa está por arriba de todo. Acá están las dos manzanas que están escondidas, que yo las escondí, pero bueno, si vuelve a aparecer la manzana aparece por adelante. Entonces, yo si quiero que se vea el Ferrari y que la capa esta de fondo o este de color esté por atrás de ese Ferrari, lo único que tengo que hacer es buscar dónde está la capa, lo agarro, lo mantengo y lo pongo atrás. Y así, bueno, se va jerarquizando, digamos, lo que es el sistema de capas. Una vez que, bueno, yo lo puse atrás, ya tengo mi carpeta que... Eso también, una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer, sobre todo collage y demás, porque se le va a llenar de capas, es que si yo hago doble clic sobre cualquier capa, le puedo cambiar el nombre. Entonces yo acá puedo poner fondo. Y una vez que puse fondo, apretás Enter y ya está, quedó como fondo. Y ahí hasta que, si querés te puedes fijar, sacarlo, volver a poner. Y esta es una manera de hacer fondos. Y después la otra, que es muy interesante, que es la que también se utiliza mucho en publicidad, que es, yo por ejemplo acá tengo diferentes herramientas. Si yo tengo mantenido un ratito donde está el bote de pintura, puedo elegir la herramienta de degradado. Entonces vos tenés mantenido, agarrás la herramienta, vas, digamos, mantenido hasta la herramienta de degradado y te la elige. Yo por las dudas voy a elegir, voy a hacer otra capa cada vez que quiera hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, ahora yo quiero hacer un fondo con degradado, hago clic, debe ponerle fondo degradado. Entonces yo puedo venir y acá y poner un, bueno, un color degradado. Tengo mantenido. Haces un clic, tenés mantenido y te pone un degradado de lo que, bueno, de los colores que tiene por ahora puesto. Yo justo estaba utilizando uno. Ahí, dame un segundito que ahí le digo cómo funciona el degradado. Y el degradado lo que hace es esto, es hasta este punto utiliza uno de los colores y hasta este otro punto utiliza otro de los colores. ¿Qué color está utilizando? Porque yo lo que tengo acá en mi, digamos, mi pincel es el amarillo y este amarillo más patito, más fuerte. ¿Por qué se está viendo estos dos colores? Porque el degradado lo que tiene es que tiene acá arriba sus propios degradados ya creados. Yo ya puedo crear un degradado con las, digamos, con los colores patitos que tengo acá. Entonces vos puedes venir y haces clic acá y ya te lo pone. Entonces si yo cambio alguno de los colores, por ejemplo, hago doble clic acá en este cuadrado, le puedo ir cambiando, no sé, un color más oscuro, por ejemplo. Pero bueno, ahí no me lo leyó, pongo de vuelta y lo pones acá. Tú. Y ahí sí te lo lee. Los degradados, bueno, tenés eso. Y también lo que tiene muy bueno Photoshop es que viene con degradados ya personalizados. Por ejemplo, yo quiero un degradado con rojos. Entonces vengo a rojos y te pone degradado ya creado. Entonces voy ahí, hace clic y ya te lo pone. Bien. Después tenés, no sé, otro tipo, no me gustó este, voy probando. No, rojo no me gustó, voy, no sé, verdes. A ver cómo quedan con verdes. Vas probando, ¿no? Así. Grises, que son de los más utilizados porque después le puedes cambiar los colores y vos mismo. Está bueno eso de los grises, pero vamos a ver bien más en profundidad. Pero bueno, vamos a dejarlo en un púrpura por ahora. Entonces ya tenemos ahí esa composición. Y lo que está bueno del degradado, una vez que bueno, yo ya tiré el punto este punto, hay uno en el medio, el cual yo puedo agarrarlo y ir diciendo, bueno, se va a ver más mejor de este lado, cuándo es el punto en donde se combinan los dos colores. Entonces, bueno, esto también sirve mucho para, digamos, configurar tus propios efectos e ir viendo cómo aplicarlos dentro de lo que es Photoshop. Hasta acá vamos más o menos bien. ¿Cómo vienen ya la primera horita? ¿Alguna duda? No, profe, bien, refrescando. De a poquito, sí. Y si tienen alguna duda puntual, esto que el otro, levantan la manito nomás y vamos viendo. Vale. Bueno. eh, Esto con el mapa o sea, fondo degradado, igual, como me cuesta decirlo. Pero bueno, dentro, mira, vamos de vuelta al sistema donde están las capas. Y tenemos ahora la capa de fondo. Si, yo siempre le voy diciendo eso, igual vayan, digamos, apaguen todos si quieren una vez que más o menos están haciendo una composición y vayan viendo qué es cada cosa. Esto está acá, después viene el degradado, por eso el degradado se ve y el fondo amarillo no, porque está más arriba de lo que es el sistema de capas.
Y después viene el Ferrari. Después, bueno, las dos manzanas, que tengo ahí, una con fondo blanco y una sin fondo blanco. Bueno, volvemos a borrar, porque las manzanas no las quiero. Y, ¿qué pasa acá con el degradado? El degradado tiene como, es un tipo de capa especial, que si yo le hago doble clic en donde está la imagen del degradado, que es ese gris, entre blanco, negro y gris, puedo ir, no es tuneando, sino configurando sus propias, bueno, sus propias maneras de funcionar. Acá como lo que decía yo recién, que tenían ir cambiando los colores, por ejemplo un rosa, pero lo vamos a dejar en púrpura, que está bueno porque se nota bien el cambio. Acá podemos ir viendo, podemos hacer un degradado lineal, uno radial, uno de ángulo, que es bien corte, corte, digamos, de un lado al otro, un reflejado y un diamante, que el diamante la verdad no sé qué es, pero bueno, el más utilizado es el lineal porque es el mejor. No, no es el mejor, sino el más utilizado en lo que es publicidad y en diseño gráfico, porque obviamente pueden utilizar cualquiera de los otros, pero son situaciones muy, muy especiales. En lo que es el ángulo, bueno, va cambiando, no sé si se ve el ángulo, ahí está, sí. El ángulo donde está yendo el degradado, que yo lo hago mejor, digamos, con la herramienta dentro de la composición más que hacerlo desde acá. Pero bueno, tampoco está mal saber cómo funciona. Y la escala, que la escala era, sí, hasta dónde hasta dónde llega, digamos, en el medio, digamos, o sea, ¿cómo sería? El medio es donde se encuentran los dos colores, es más que todo. Y una vez que, bueno, ya retoqué como quería hacerlo yo al degradé, le pongo OK. Y ahora cada vez que quiera yo cambiarlo, puedo venir acá donde está el sistema de capas y hacerlo. Bueno, eso con lo que es el degradado. Y después, bueno, ya que estamos hablando del tema de capas, que también es muy interesante, es una herramienta acá de las básicas, de las más importantes, que bueno, ya muchos la conocen, que es la de texto. Yo si hago clic acá, bueno, acá te dice también para qué sirve. Y no solo te dice para qué sirve, sino también el atajo. Ahí te dice que con T, bueno, no sé, yo tengo cualquier tipo de otra herramienta y aprieto T, me va a tirar la herramienta de texto. Igual que otra, por ejemplo, yo quiero, no sé, el pincel y me dice que con B corta no, B larga. Entonces yo pongo B larga y me pone bueno, me puso la otra porque creo que la tenía configurado ahí. Ya no, porque ahí puse B corta. Con B corta tenés esta, que es la de mover objetos, y con B larga el pincel. Pero bueno, volviendo a la herramienta de texto, yo vengo acá, y si yo, por ejemplo, pongo un texto, no sé, acá vamos a probar, vamos a poner Ferrari, y pongo OK. No se ve nada acá, la verdad. Si no se le ve nada, ustedes vienen acá arriba, tienen mantenido y van viendo si se escribió igual no se ve mucho ahí, pero lo que está pasando es que en el sistema de capas, acá cuando uno crea un texto, siempre se va a crear una capa de texto, se llama. La capa de texto es donde está haciendo, bueno, donde se está posicionando el elemento del texto que estoy escribiendo ahora en tiempo real. Pero como está por abajo del Ferrari, no se está viendo. Entonces, si yo tengo que hacer exactamente lo mismo, tener mantenido acá arriba, lo paso para arriba y ahí apareció el Ferrari. Pero bueno, quedó colocado medio en una zona, ¿cómo se llama esto? Que yo no quiero. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir a esta herramienta, que es herramienta de mover, y puedo moverlo hacia donde yo quiera. Que eso pasa con todos los elementos, ¿eh? En el control Z, yo por ejemplo quiero mover el auto, puedo apretar clic en el auto y lo puedo mover tranquilamente donde yo quiera. El degradé no lo puedo mover porque bueno, es un degradé. Degradé si querés configurarlo tenés que ir al degradé, hacer doble clic y fijarte dónde cambia. Pero bueno, volviendo al texto, también uno de los comandos que yo más le recomiendo a la hora de estar usando Photoshop es que yo, por ejemplo, tengo el pincel y quiero mover la letra de Ferrari, tengo mantenido control y ya me da, digamos, la herramienta de mover. Entonces yo voy y hago clic sobre cualquier elemento y lo puedo mover sin tener que ir hasta allá.
Ahí control Z, o si por ejemplo quiero mover la foto del auto, hago clic y lo muevo. Y ya está. Y te ahorra un montón de trabajo de ir hasta la herramienta y demás. Pero bueno, volviendo al texto. El texto, vamos otra vez, si yo quiero, por ejemplo, ir y retocar el texto que está acá, yo no voy a poder ni moverlo, ni con la herramienta de mover, ni nada de eso. La única manera de cambiarle, digamos, las letras, por ejemplo, poner Ferrari y poner auto, quiero poner yo, lo que tengo que hacer es venir acá otra vez a la herramienta de texto y si yo, por ejemplo, creo acá afuera, pongo auto, no sé, se me crea una nueva capa, allá abajo se ve, aprieto Enter, que no sé por qué no funcionó, pero bueno, cambio de herramienta, a veces no funciona, cambio de herramienta y ahí quedó el auto. Y el auto, bueno, están separadas en dos capas totalmente diferentes. Una capa es la de esta auto y otra es la de Ferrari. Pero yo no quería crear una capa nueva, sino agarrar, digamos, la de Ferrari y cambiarle las letras a auto. Para hacer ese tipo de cambio, tengo que venir a la herramienta de texto y cuando uno está en cualquier lugar de la composición donde no haya texto, te va a aparecer con un cuadrado con puntitos. Pero si yo vengo a un cuadrado de texto, me aparece ya como, eh, digamos, me aparece sin nada y si hago clic me deja cambiar otra vez el texto. Entonces de Ferrari pongo auto. Y si yo quiero, por ejemplo, ya terminé de escribir esto, lo que yo quería poner, que era auto, voy a alguna de las zonas de la herramienta, cambio de herramienta y ya está, ahí todo, ahí quedó el auto. Y ahí otra vez lo puedo mover y demás. Yo como, bueno, este auto yo no lo quiero, hago clic sobre él, hay varias maneras de eliminarlo, puedes hacer clic acá y apretar suprimir, creo que suprimir anda, sí. O si no, vengo acá, donde está la capa de auto, justo ahí hay dos que se llaman auto porque acabo de cambiarle las letras. Pero si, por ejemplo, yo tengo un ratito ahí, el cursor de arriba te dice, hay como una caja alrededor celeste que te dice cuál es la que está utilizando. Así que bueno, voy a borrar esta y la borras como cualquier otro tipo de capa. Pum, y se borra. Después, al mismo tiempo, yo digo, bueno, quiero cambiarle la tipografía a este auto que tengo acá. Hago clic de vuelta, vamos de vuelta de cero, agarro otra vez la herramienta texto. Voy al auto, hago un solo clic y lo primero que tengo que hacer es sombrear toda, digamos, lo que yo quiero cambiar de tipografía. Y acá te aparece un menú. En el menú, si vos haces clic acá, te va a aparecer todas las tipografías que vos tenés en tu computadora. Así que, bueno, hay varias páginas donde uno puede, suponete, si vos decís, che, ninguna de las tipografías que tengo en mi compu me funcionan para lo que yo quiero hacer, bueno, hay páginas como hasta de Google que son gratis, que se llama Google Font, en donde uno puede ir y buscar todas las tipografías y son gratis. Vos la descargas, la instalás en tu compu y después te aparece en Photoshop o en cualquier tipo de diseño de imagen para que vos puedas ponerlo. Y bueno, una vez que vamos de vuelta, agarro el auto, lo sombreo totalmente, que esto es muy importante. Esta es la tipografía que está usando, que es el Code Script. Hago clic acá y acá puedo ir cambiando. Y no solo eso, sino que te va mostrando en tiempo real cómo se ve. Taca, taca, taca y así. También una muy interesante a mí me funciona mucho, es agarrar totalmente esto y debe de ir y hacer clic acá, apretar en donde está el nombre y con la flechita del teclado para abajo te va cambiando todas las tipografías que vas teniendo. Entonces vos vas viendo cuáles funcionan y cuáles no. Hay algunas que, bueno, como son símbolos, algunas tienen emoji, algunas, por ejemplo, no están pensadas para el idioma español, entonces la ñ no tiene el palito arriba. Te ponen este tipo de cosas, así que fíjense con eso. Pero bueno, vas viendo y ahí vas viendo auto, auto, auto. Hasta que, bueno, encuentres alguna que más o menos te guste, como por ejemplo esta, y apretás Enter. Una vez que apretaste Enter, bueno, ahí el color que le elegí es muy, muy clarito y está sobre un lugar clarito. Entonces necesito cada más contraste. Entonces busco, ¿cómo es esto? Que tenga un color más oscuro. ¿Cómo le cambio el color a la letra? Bueno, donde está acá el simbolito del cuadrado, apretas clic y te salta este texto donde vos podés ir viendo cuál color le podés poner. Por este lado tenés, bueno, la luz, la oscuridad, el tono y, bueno, menos tono.
Si vos lo ponés acá, se va más para los grises, si lo vas para acá para abajo, se va más para los negros, se va para los negros acá y para digamos, naranja no, todo lo contrario a naranja sería esto. O sea, totalmente en la oscuridad. Acá sería totalmente tirado a lo que es los blancos, y acá blanco y tirado a naranja. Que es más naranja que, por ejemplo, acá que está más tirado al blanco y al gris. Siempre este lado es como tirado más a los colores blancos y gris. Pero bueno, ahora para ver, nomás voy a poner un color, no sé si violeta, para que vaya más o menos en concordancia con lo que está ahí en el fondo. Ahí, acá tenemos un montón de, digamos, de código, porque muchas veces, sobre todo en páginas, en diseño de páginas web, uno cuando utiliza RGB, estos son los números del código. Entonces vos pones estos números y funciona. Nomás un detalle para decir, o bueno, el código, hay otra manera que es asterisco y te dice el código. Entonces si vos pones yo quiero que este color esté exactamente en una página web, bueno, se lo pasan por acá a algún cliente y le da exactamente lo mismo. Y bueno, una vez que yo terminé de elegir el color, apretado OK, ahí ya aparece. Acá, bueno, ya terminé de poner lo que es el auto y lo movemos. Y acá algo muy interesante, bueno, acá tenemos el texto de auto, que es que acá arriba aparecen unas, ¿cómo se llama esto? Unas opciones especiales, que por ejemplo, si yo aprieto, bueno, en cualquier tipo de elemento dentro de mi composición, te va a decir, por ejemplo, yo voy a la imagen del auto y lo que yo quiero es que esté perfectamente en el medio de la mesa de trabajo. Vos podés hacerlo a ojo, o también acá hay una herramienta muy interesante que es esta que está acá, que es que lo pega, dice alinear bordes de izquierdo. Entonces, si vos haces clic, te lo pega en el lado izquierdo, perfectamente. Es de manera horizontal. Si vos lo pones en el medio, te lo pone perfectamente en el medio. Y si lo pones a la derecha, te lo pone perfectamente a la derecha. Al mismo tiempo, por ejemplo, si hay vamos a hacer, a ver cómo puedo hacer. Vamos a poner, vamos a crear un cuadrado rápido, a ver si me lo deja. O si no, bueno, vamos a hacer una copia de del auto. Vamos a hacer, para hacer una copia, es, por ejemplo, yo quiero hacer una copia de este Ferrari. Puedes hacer control C o control V, o acá donde está la capa que yo quiero copiar, tenés mantenido y la llevas de vez del tacho de basura al más. Y ahí te hace otra copia. Acá, como las dos son copias y están encimadas en la misma posición, no se nota la diferencia, pero si lo muevo, sí, ya aparece. Y yo quiero que este segundo Ferrari, que no vamos a ponerse Ferrari 2, este sea primero poco, un poco más chiquito que el otro. Y además, bueno, no le copió, digamos, no le copió el efecto también. Eso es importante. Es como la imagen original, sin el retoque que le dimos con el filtro. Y ahora, bueno, ahí volvió, sí. A veces vuelve, a veces no. No sé por qué recién desapareció el filtro. Pero bueno, yo tengo, por ejemplo, la imagen del auto un poco más pequeña. Y ahora lo que yo puedo hacer es ponerla en el lado derecho, pero quiero que esté alineada también con el centro de manera vertical. Y para eso yo tengo estas tres opciones, que esta es ponerla totalmente arriba, esta es ponerla en el medio, y esta es ponerla totalmente abajo. Es una herramienta muy buena esta porque te hace tener, digamos, como ser muy prolijo a la hora y simétrico a la hora de diseñar cualquier tipo de publicidad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Que esto se da, bueno, con cualquier tipo de cosa. También lo puedo hacer con el auto. Por ejemplo, agarro el auto y yo lo puedo poner en el medio, en la izquierda y en cualquier lugar que yo quiera. Por ahora lo quiero acá, así que lo vamos a dejar por acá. Bueno, tenemos el auto Ferrari, que lo que me gustaría del auto Ferrari, el segundo, lo vamos a poner, a ver si está por acá, que no veo. Esto justo es hacer acá. ¿Puedo cambiar de lado? ¿O estaba por acá? Ah, no sé por qué no me deja, pero bueno, después lo veré. De voltearlo verticalmente. Pero bueno, vamos a guardarlo.
Después de esto, ¿alguna duda acerca de más o menos cómo, cómo alinear los objetos dependiendo con la mesa de trabajo? ¿O alguna duda en Sí, general? profe. No, ningún. Vale. Por mi parte tampoco, profe. Dale, dale. Bueno, la próxima cosita es, bueno, acá ya más o menos estamos aprendiendo a poner tipografías, ahí poniendo cosas dentro de lo que es la imagen, el fondo, el degradado, las manzanas, y bueno, también esto es lo que va a pasar mucho cuando estén trabajando, que cuando empezás a esconder muchas imágenes, se empiezan a acumular y es espacio que no solo ocupa espacio en lo que es lo pesado del archivo, sino que también molesta para uno, porque yo tengo que ver qué es lo que estoy haciendo, uy, tenés que dar como ir dando vuelta por todos lados, así que lo que no utilizar, borrarlo, ir borrándolo, borrándolo igual que la manzana y esto lo borramos y listo. Bueno, acá más o menos es lo más basiquito de lo que es Photoshop por ahora, no sé qué más, a ver, podemos ir viendo. Ya se me fue un poco, ya sabemos copiar capas. Y no, más o menos esto sería por lo menos lo de esta clase por ahora de lo que es Photoshop. Más o menos que vayan entendiendo cómo se van organizando las capas, que es cómo se basa, digamos, todo Photoshop. Una vez que más o menos agarran lo que es las capas y un poco de las herramientas que vamos a estar viendo ahora a lo largo del cuatrimestre, ya van a poder ir haciendo sus propias composiciones fácilmente, porque tampoco es muy complicado, el Photoshop. Lo que es complicado, eso ya la vas a dar cuenta cuando necesitas hacer cosas muy específicas y ahí hay 150 maneras de hacerlo y hay algunas son más difíciles, algunas son más fáciles, pero bueno, por ejemplo, a ver, le voy a mostrar si tengo un ejemplo acá abierto, o bueno, si no lo hacemos ahora en vivo, vamos a poner a abrir. A ver, vamos a abrir, por ejemplo. Sí, bueno, antes de terminar con Photoshop y arrancar con Illustrator un poco, vamos a abrir otra vez la imagen del Ferrari. Y esta vez le voy a enseñar rápidamente cómo, por ejemplo, yo en esta composición no quiero que esté el fondo, quiero que esté el Ferrari solo. Entonces, cómo hacerlo de una manera fácil, que bueno, después la vamos a estar más puliendo un poquito más. Pero hay una herramienta, acá abrimos la imagen, acá aparece la primera capa, cuando abrimos una imagen aparece ya la capa, la imagen como si fuera el fondo. Y lo primero que yo les diría cuando hagan este tipo de cosas o abran una imagen y quieran retocarla es hacer una copia de seguridad. So, venís, haces una copia de seguridad y acá tenés las dos. Si borrás las dos, bueno, no hay nada. Yo voy a cerrar la del fondo y voy a dejar nomás la copia que hice. Y hay una herramienta que es esta cuarta, que se llama herramienta de selección de objetos, que es uno cuando le haces clic, lo que te permite es crear un cuadrado. Vamos a hacer, por ejemplo, venimos, ponemos acá un cuadrado y lo que te hace es, ya inteligentemente el mismo Photoshop te divide, digamos, la imagen por sectores. Acá me divide por un lado el auto, por un lado la casa y por el otro lado el piso. Y yo ahora lo único que necesito es el auto, así que yo le hago clic, ya lo tengo seleccionado y, por ejemplo, ¿cómo sé cómo está seleccionado el auto? Porque vamos a hacer un poquito de zoom, ahí con Alt para hacer zoom, hay como unos puntitos que te está diciendo qué es lo que se va a recortar. Todos estos puntitos significa qué es lo que se va a recortar. ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, yo agrego una capa y ahora agrego, donde estaba acá, el botecito de pintura. Vamos a agarrar y lo pinto. Me va a estar pintando todo lo que, bueno, esa herramienta de selección me seleccionó como parte del auto. Volvemos para atrás con Control Z porque no sé por qué lo está agarrando poco mal, pero bueno, más o menos para mostrarle. Entonces yo lo que puedo hacer con esto es ir, ya más o menos lo tiene trazado, hago clic sobre el auto. Una vez que agarró el auto,
puedo ir, no, si puedo ir, por ejemplo, a esta zona, que están las diferentes opciones, y lo que está muy interesante que es las opciones que te da, que la que yo más recomiendo es esta que se llama invertir selección, porque ahora todo lo que agarré es el auto, pero yo quiero al revés, yo quiero dar la vuelta, y entonces ahora lo que está seleccionando es todo el fondo. Y yo cuando selecciono todo el fondo, lo que puedo hacer es agarrar la goma, por ejemplo, y borrar todo el fondo. Entonces solo me queda el auto. Y ya con eso tengo una imagen la cual puedo ir y poner directamente en la composición que estoy haciendo. Entonces una vez que yo ya borré todo el fondo, aprieto Enter. Creo que era Enter, a ver si lo están dando. Ah, no, no se aprieta Enter, sino deseleccionar, que es deseleccionar, viste, yo usé toda la parte del fondo, bueno, una vez que ya no la quiero seleccionar más, pongo deseleccionar y me quedó el auto solo sin fondo ni nada. Y lo que tiene muy bueno de Photoshop, que es muy grosso, es que, por ejemplo, yo agarro esta capa, hago Control C y voy ahora a mi composición, hago clic en, por ejemplo, la parte más alta de mi mesa de trabajo, aprieto Control V y me pone el auto. Y ahora ya con la herramienta esta la puedo ir y poniéndolo donde yo quiera. Ahí quedó medio chiquitito, pero... Y así es como se hace, por ejemplo, una imagen sin fondo transparente. Yo, por ejemplo, a esta que hice acá, la, la puedo ir y exportar como PNG, como le decía yo al comienzo ahora de la clase, que es, vengo acá, vamos a archivo, pones, dentro de todo lo que son las funciones, hay una que se llama guardar como, o guardar una copia, pero yo uso más que todo este, que es guardar como. Pues si vos pones guardar, ya habíamos visto, te dice, bueno, qué tipo querés guardar, si Photoshop y demás. Y la otra que tenemos es guardar como. Cuando uno pone guardar como, es muy... A ver si cambia. Ah, no, acá no. No, es lo mismo que el otro. En otro programa funciona de otra manera. Pero bueno, vamos a exportar y te pone acá, cuando vas a exportar, exportación rápida como PNG. Que PNG era lo que habíamos dicho nosotros, que era un tipo de archivo que no tiene transparencia. Que no tenga transparencia significa que tiene estos puntitos en el fondo. Entonces cualquiera que vaya a utilizar esta imagen la pega y ya está. No tiene ese blanco que muchas veces molesta a la hora de hacer edición de imagen. Entonces, bueno, ya tengo mi composición hecha acá. Agarro archivo, voy a exportar, pongo exportar rápido como PNG y elijo algún lugar donde la quiera poner. Por ejemplo, yo acá tengo un lugar que están todas las imágenes con PNG sin fondo. Voy a poner Ferrari sin fondo. Lo guardo. Y bueno, ahora lo cierro. Cuando lo cierro, bueno, me está diciendo, che, ¿querés guardar los cambios que hiciste en Photoshop? Yo la verdad es que no, porque bueno, no, ya lo tengo en PNG, así que pongo que no. Y ahora, para demostrarlo a ustedes, vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho al comienzo de la clase, que es traer una imagen. Voy a archivo, vengo a colocar elemento incrustado, que así es como se pone una imagen. Vengo a donde estaba, en imágenes PNG sin fondo, donde yo la guardé, y pongo Ferrari sin fondo. Lo colocas y te da el mismo resultado. Y acá lo puedes girar, lo puedes dar dando vuelta, ponerlo así, cabeza andando en algún lado ahí. Ferraris por todos lados. Y ahí. Y bueno, después lo borro porque quedó muy. Pero bueno, esa es una manera de, digamos, crear imágenes. Que es, bueno, es lo básico, porque lo que tiene por un lado Photoshop es agarrar una imagen, que más o menos una fotografía, o como vamos a hacer ahora nosotros en el trabajo práctico uno es agarrar una imagen, algunas partes de la imagen que nosotros vamos a necesitar, y la otra es recortarla. Yo necesito, por ejemplo, no sé, yo estoy viendo una película que es de una tijera, bueno, ir a hacer este mismo tratamiento en una tijera y ponerla en alguna parte de mi composición para después ir y hacer los retoques. Es, es muy funcional, digamos, es la base de Photoshop.
Y después, bueno, como último, como yo ya terminé esta composición por lo menos por hoy, ¿cómo hago para guardarlo? Yo voy a archivo, voy a la zona de archivo, y acá tenés, bueno, guardar, siempre cuando vayan a terminar de hacer cualquier tipo digamos, de archivo Photoshop, siempre acuérdense de guardarlo, porque es igual, aunque ustedes, por ejemplo, yo esto todavía no lo guardé, y aprieto la cruz, me aparece siempre Photoshop diciéndote, che, no guardaste, ¿querés guardar? Y en este caso sí, yo voy a poner, sí, quiero guardar. Eh, Hay que guardarlo como archivo Photoshop, así después lo puedo seguir editando porque esta composición todavía no terminó. Entonces, no sé, voy a crear una carpeta que se llame Mis Photoshops. Mis Photoshop. Abro acá y le pongo, le cambio el nombre, por ejemplo. Bueno, mi primer Photoshop está bien. Ahí lo guardamos. Bueno, te dice la compatibilidad. Sí, casi siempre ponerle OK porque es como que sí, que sea lo más fiel posible la próxima vez que lo abre y se cierra porque yo le había hecho clic se cierra, digamos, el programa porque había hecho clic en cerrar. Así que bueno, por ahora eso vamos con Photoshop. Y ahora vamos a dar esta última media horita un poquito a Illustrator, que ya sé que ustedes lo tienen un poco lo han utilizado más al comienzo del cuatrimestre, pero igual vamos a ir viendo por lo menos lo básico tanto para la gente nueva que está ingresando al curso, no sé si hay, no, la verdad estoy medio perdido con los alumnos, pero bueno, vamos a dar una para refrescar sobre todo. Así que bueno, ahí abro Illustrator y arrancamos. ¿Cómo vienen? ¿Alguna pregunta de Photoshop por ahora? ¿Entendieron todo? Como un poquito cómo recortar imagen, por lo menos. Después vamos a ir viéndolo más a full. Todo bien, profe. El resto por lo menos escriban, loco, ¿no? Después digo lo de la asistencia y se ponen todo a escribir. Sí, profe, pasa Todo que bien, muchas cosas profe. ya la vimos. Dale, dale, Sí, todo bien. dale, dale. Y ahora que entraron, bueno, más gente, igual les recuerdo, acuérdense de cambiarse el nombre en Zoom y poner su nombre propio, porque después para lo que es la corrección, no, la asistencia es más complicado. Bueno, ahí voy abriendo el Illustrator. Tomo un mate que estoy con la garganta un poco seca y ahí arranco. Bueno, se está viendo, ¿no? Sí, a ver. Sí, se está viendo el Illustrator, así que. Bueno, Illustrator, que ya más o menos lo conocen, viste, tiene hasta la misma interfaz que Photoshop. Con la diferencia que como yo nunca abrí ningún archivo anteriormente en el programa, acá no me pone lo reciente, me pone cuáles son los formatos más utilizados, que es el A4, el postal, común, iPhone, para televisión y demás. Yo lo que, bueno, siempre le digo es crear uno nuevo o abrir una imagen, como hicimos anteriormente, pero bueno, vamos a poner crear nuevo. Cuando ponemos crear nuevo, acá me pone, bueno, los tamaños recientes que he utilizado, los que yo guardé, que casi nunca guardo ninguno, es muy específico eso. Para mobile, como habíamos visto anteriormente, para web, y encima que tienen la misma manera, pues, por ejemplo, yo pongo web y te pongo la web intermedia. Te dice más o menos el tipo de anchura, altura, cómo está la orientación, si- las mesas de trabajo que te va a poner, sangrado, el tipo de color RGB o CMYK, que le estaba diciendo, RGB es para pantallas LED, SMYK es para impresión, efecto de rasterizado, que cuánta calidad va a tener la imagen, que recomendado para pantalla de 72 y para impresiones más de 300 ppp. Y bueno, acá vamos a ir arrancando. Bueno, imprimir, que tenemos lo mismo, A4, A3, película y video y obras de arte e ilustración. Película y video no creo que utilicemos, porque bueno, no vamos a estar haciendo videos ni animaciones. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con páginas web. Vamos a ir con la que dice la común o... Sí, vamos con la común. Y a mí acá como, bueno, está configurada para mi tableta, la pantalla no puedo ver no puedo ver el crear, así que lo vamos a achicar un poquitito y allá debería aparecer. Vamos a achicarlo. Ahí está.
Venimos y creamos. Si no, también con Enter va y lo crea. Bueno, Illustrator, este es bueno, Illustrator es muy parecido a Photoshop, pero tiene funcionalidades muy diferentes porque a diferencia de Photoshop, Photoshop utiliza mucho lo que son imágenes y píxeles. Acá se utilizan vectores en Illustrator. ¿Qué quiere decir eso? Que en Photoshop, mientras vos más agrandes una imagen o la achiques, se va a ir rompiendo cada vez más y más y más la calidad. Acá en este programa, que es Illustrator, no importa lo que vos hagas, la calidad de la imagen siempre se va a mantener. Por eso, para hacer logos es muy interesante esta herramienta, porque después, si yo necesito poner un logo gigante que hice así, súper detallado, en una parte chiquita de un póster, lo puedo ir a achicar y no pasa absolutamente nada, porque no, se va a ver exactamente con la misma calidad así de chiquitito que súper gigante. Y bueno, la interfaz o las herramientas son muy parecidas. Acá tenemos el zoom, que es como decía yo recién, con árboles para atrás, con control cero, que no sé por qué no mantuvo, bueno, no importa, pero que con control cero la mayoría de veces, en la mayoría de todos los programas, volvés a la capa donde está, digo, en la capa no, la mesa de trabajo donde estás trabajando. Por el otro lado tenés la manito donde te puedes mover, que si yo, por ejemplo, tengo otra herramienta agarrada como el pincel, si le vuelvo a decir porque, bueno, es importante aprender a moverse, que si tengo barra y hago clic me muevo y, bueno, con control C y demás agarro los objetos y elementos de la zona. Con control y el zoom, bueno, lo muevo así y con alt hago zoom, para no estar todo el tiempo ir buscando estas dos herramientas para hacer zoom o lo mejor es eso, es utilizarlas con barra y con control y alt. Y bueno, lo que tiene interesante, a diferencia de Photoshop, ahí lo vamos a mostrar, que es algunas de las herramientas que estuvimos viendo el otro día. Por ejemplo, la más utilizada es la de crear rectángulos, elipses, polígonos, estrellas y demás. Yo, por ejemplo, quiero crear un rectángulo y lo que puedo hacer yo es, o lo creo así, teniendo mantenido y creándolo más o menos a ojo como yo quiero, control Z, o si no, hay otra manera, que es, hago un solo clic, y si haces un solo clic te dice cuánta anchura y altura en píxeles tiene ese rectángulo que voy a crear. Y si, por ejemplo, yo no quiero rectángulo, quiero, no sé, 50 centímetros, también me lo va a pasar, no importa te lo pasa hasta píxeles. Te voy a poner, no sé, 50 centímetros, te va a decir cuánto es en píxeles ese número, que es 1400, que creo que me quedaría sí, súper gigante. Pero bueno, estaba bueno ese para ir, digamos, yo quiero que todos los rectángulos que utilice en mi composición sean de un tamaño específico, vayan variando cada 5, cada 6, se puede hacer desde acá. Está bueno eso. Y yo, bueno, por ahora voy a hacer clic, voy a poner uno de 300 píxeles, porque acordémonos que más o menos habíamos visto que era, creo que 1920 píxeles de anchura por 1080 de alto, o creo que era al revés. Entonces yo voy a poner 300 píxeles porque sé que es es un rectángulo que va a entrar dentro de mi composición, que ahora es un cuadrado, porque va a tener los. Voy a poner mejor de anchura 400. Y después lo que tiene muy interesante esto es que, bueno, yo también lo había explicado en la otra clase, que es esto, restringir proporciones de altura. Yo quiero que sea este tipo de cuadrado, pero no sé, lo quiero cambiar después a 800, yo le puedo poner, no sé, 1200, 1200 y me lo escala, digamos, a esa perspectiva que estaba antes. Entonces se crea exactamente el mismo cuadrado, pero más grande. Pero bueno, vamos con el de 400 por 300, sacar esto, y ahí se creó. Y acá, bueno, lo que tiene interesante, bueno, lo muy bueno que tiene Illustrator es, yo te hice acá un cuadrado, y ahora yo este cuadrado lo quiero ir y poner en el medio de mi composición, o sea, de mi mesa de trabajo. ¿Cómo hago? Vamos acá arriba, están todas las herramientas más básicas que vamos a utilizar con Illustrator.
que es la de alinear, por ejemplo, que tiene los mismos símbolos que tiene el Photoshop, que ya habíamos visto que hace, que era, por ejemplo, yo pongo acá, lo pone ahí. Lo pongo en el medio, lo pone en el medio de manera horizontal. Y si lo pongo a la derecha, lo pone a la derecha de manera en el horizonte. Yo, por ejemplo, lo quiero en el medio, pongo centrar en el medio. Y bueno, acá lo mismo, lo centra arriba, lo centra en el medio o lo centra en la parte inferior. Yo lo quiero en el medio. Al mismo tiempo, acá tiene una esquina en donde te dice con qué quieres que se alinee el objeto que tenés seleccionado. Puede ser con la mesa de trabajo o puede ser con, bueno, una manera más libre, que creo que era por cosas, por dónde está posicionado digamos, los vértices del cuadrado. Pero bueno, yo casi siempre utilizo el de alinear con la mesa de trabajo porque es lo más principal. De última, hay otras maneras mucho más fáciles de hacer si querés alinearlo a través, o sea, hay otras maneras de hacerlo, de alinearlo con, se llaman líneas inteligentes, que que utilizan también casi todos los cosas de diseño, o sea, estos, los programas de diseño como Figma y demás, que vos decís, yo pongo un cuadrado acá y quiero que esté alineado, y bueno, te dice, che, bueno, pasá por acá y ahí van a estar alineados. ¿Qué es esto? Ahora les muestro. Bueno, yo hice este cuadrado y yo quiero moverlo. Para moverlo, vamos al clic negro y lo agarro y yo lo puedo ir moviendo. Entonces, lo que yo le decía es eso, es esa línea que te dice que ese es el centro. Entonces, si yo lo quiero centrar de manera manual, hay una manera también de hacerlo, que es eso, eso se llaman líneas inteligentes, que son con un color rosado en la mayoría de casos, que te dice en dónde se alinea. Bueno, una vez ya colocamos el cuadrado de manera donde yo quería, que era en el medio, vamos a ir viendo las diferentes herramientas que hay. Por ejemplo, yo creé el cuadrado, si hago clic en otro lado, no salía, pero bueno, yo por ejemplo quiero que este cuadrado, hago clic, cambie el color que tiene por dentro. Vamos a esta selección y acá, cuando yo le hago clic, te van a aparecer colores predeterminados. Entonces uno puede venir acá y elegir, no sé, yo lo quiero de naranja. Entonces va y te lo pone de naranja. Pero si uno lo quiere de un color específico, puede venir, no me acuerdo si era acá, no, sí, acá era. Igual había otro que era más específico, que creo que era acá, ahí está. Si uno le hace doble clic en el cuadrado, y creo que también si uno hace doble clic en el mismo cuadrado, ¿este no funciona? No, pensé que sí. O era acá. Se me explota la compu. No. Si no, bueno, la otra es, uno puede cambiar el relleno acá también, o de este lado. De este lado tiene más o menos las mismas, las mismas configuraciones acá arriba que acá a la derecha. Entonces yo vengo acá y puedo cambiar el color. Bueno, si no, lo vamos a cambiar de acá, porque está muy... Y lo puedo cambiar, digamos, como habíamos hecho en Photoshop, porque tiene, bueno, la misma lógica. Voy a ir y lo voy a poner de rosado. Le pongo OK y me lo cambia. Al mismo tiempo acá tenemos otro color, que el otro color es, este mismo color es el mismo que está acá, que significa que es el trazo, que si vamos a hacer un poquito de zoom, está de color negro. Vamos a hacer clic. Y yo le quiero cambiar el trazo, hago clic en el trazo, o en cualquier parte del cuadrado, vengo en donde está el trazo, y lo puedo cambiar por alguno de estos colores, como también ir acá abajo, hacer doble clic y cambiar por el color que yo quiera. Se va y lo cambio, por ejemplo, a amarillo. Igual le voy a cambiar ese color porque no se contraste, así que vamos a poner un poco más oscuro con negro, ahí. Y después, bueno, el tamaño del pincel digo, no, el tamaño del cuadrado, sobre todo de las líneas, las puedo cambiar acá o acá, que te dice que vale un punto. Y vos lo podéis subiendo, 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 hasta, no sé, llegar a 12, hasta los números, bueno, que vos quieras, desde 1000 hasta... Yo por ahora lo voy a dejar en un 5 más o menos para que se note, 4 o 5 mejor. Y por el otro lado tenemos la opacidad, que es
qué tan nítido se ve. Yo puedo ir borrándolo, que esto sirve por si hay un elemento atrás, igual que en el sistema de capas. Si yo vengo y hago otro cuadrado, agarro el elemento de cuadrado, lo pongo por acá, y bueno, este cuadrado pasa exactamente como pasaba en Photoshop, este cuadrado está por adelante del cuadrado de atrás. Entonces, acá hay dos maneras de verlo. Primero, hay este lugar que son las capas. Uno puede ir acá, podemos hacer clic acá en la flechita y acá te aparece como una carpeta que se llama capa uno en donde están todos los elementos. O sea, acá estaría eh, el cuadrado que acabo de hacer y el rectángulo que está por detrás. Yo quiero que el rectángulo este que está por detrás esté por delante, entonces lo tengo mantenido y lo subo por arriba. También otra manera que tiene Illustrator de hacerlo, por si no querés ir hasta acá a hacer las de las capas y demás, es agarro, digamos, la flechita negra, hago clic en el objeto, clic derecho, y acá te aparecen un montón de opciones, y vamos a organizar. Y cuando pones organizar, pones, si lo quiero mandar para atrás, lo envías totalmente para atrás, o lo traes al frente. Entonces lo traes al frente y es exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá de manera manual, para ir más rápido. Y lo que pasa acá es que la opacidad, esto que estábamos viendo, yo le pongo al máximo, tapa el objeto de atrás y que cada vez que menos opacidad se va a ver el elemento de atrás. Tucu, tucu, tucu. Por ahora lo vamos a dejar así para que más o menos se vea el elemento de atrás. ¿Y qué otras herramientas tenemos acá de lo básico? Eh, Dentro de lo que es la apariencia, digamos, del cuadrado este que está acá adelante, podemos ir y apretar donde dice trazo. Cuando vamos al trazo, podemos ir y cambiar digamos, más en detalle las configuraciones de la línea que tiene alrededor. Que ahora vamos a hacer un pequeño zoom para que se les muestre un poquito mejor. Además, eso también tengan en cuenta, que no lo mencioné, pero que vos cada vez que haces clic, te aparecen estas cosas bueno, con el clic negro, para que vos puedas ir y retocarlo como vos quieras. Yo ahora apunto control Z. Y hay un puntito acá, que el puntito lo que hace es redondear el cuadrado. Y te redondea, por ejemplo, las puntitas. Control Z y volvemos para atrás. Depende, si querés que sea tu rectángulo un poco más circular, bueno, ahí tenés la herramienta. Entonces, bueno, uno hace clic sobre el elemento que ahora es el cuadrado, vamos a donde dice trazo, y acá te abre como un menú con muchas más opciones de lo que se puede cambiar, lo que es el trazo. Por un lado tenemos, bueno, de vuelta el grosor, darle más grosor. Por otro lado tenemos esta creo que era la redondez, el remate, extremo plano, extremo plano, extremo plano, que más o menos no se nota mucho. Los vértices, y a mí uno que más me interesa era este, que este lo que hace es, crea la línea dependiendo desde la posición donde está, donde está creada, por ejemplo. Antes es donde yo creé el cuadrado, lo mete para adentro. Acá lo pone en el medio de la línea y acá lo pone por afuera. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el cuadrado que estaba haciendo, que era este, en realidad salga para afuera, lo pongo para afuera y si le aumento el grosor, se va a ir escalando hacia afuera, que es un muy buen efecto ese. Vamos, 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 y se va. Pero bueno, si lo pongo para adentro, se va cada vez más para adentro, más para adentro, más para adentro. No, este no era este. Más para adentro, más para adentro, más para adentro. Que también está bueno para realizar algún tipo de efecto. Por ahora voy a dejarlo este en 10 y lo vamos a dejar ahí. Al mismo tiempo, bueno, al crear un objeto, lo que tiene interesante Illustrator es, vamos otra vez a trazo, es que puedo, bueno, dentro de las configuraciones poner línea continua. Entonces acá, una vez que vos pones línea continua, bueno, te transforma ese vector que era una línea en lo segmenta. Que vos podés decir, bueno, cada cuánto querés que lo segmente, cada 12, cada 10. Y bueno, cada cuántos centímetros querés que lo, lo corte o haya un espacio. Por ejemplo, yo le pongo 10 y acá 5 por ejemplo. Entonces acá lo que hace es, el primer guión es de 10
hace un hueco, después el próximo de 5. Por eso hay uno que es más chiquito, uno más grande, uno más grande, uno chiquito. Uno grande, uno grande, uno chiquito. Que bueno, son diferentes maneras de ir retocándolo. Yo la mayoría de veces que utilizo siempre lo utilizo así, porque es como el más utilizado. ¿Verdad cómo queda? Queda como un cuadrado, bueno, con los puntitos cortaditos. Eso más o menos con lo que es Illustrator por ahora. Esto es lo más básico. Después uno no solo puede crear un cuadrado, también puedo crear, no sé, vamos de vuelta a la herramienta, agarro y creo una elipses. Y lo que está pasando también es eso, es que cuando la estoy creando, me crea el estilo del anterior. Que eso después lo podés ir cambiando a como vos quieras. Si por ejemplo yo no quiero que tenga el mismo estilo, entonces control Z, creo este círculo. Puedo ir acá, poner, bueno, cambiar el color del medio, cambiar el tipo de trazo, decirle, yo no quiero que sea línea continua esta, y que la línea, por ejemplo, yo no quiero que tenga línea. ¿Cómo hago yo para si quiero sacarle, digamos, y que no tenga una línea del círculo? Voy a la primera, que dice ninguno. Entonces va y le borra totalmente el- la línea alrededor del elemento. Si yo vengo, agarro esto y en el relleno tiene la misma opción. Entonces, si yo pongo nada, listo. Quedó totalmente invisible. Yo le hago clic acá afuera, pero bueno, el círculo sigue existiendo. Si yo, por ejemplo, tengo mantenido así y lo agarro, me sigue apareciendo. Vamos a ponerle un color negro, por lo menos para que se vea, y le vamos a poner un poquito más de tamaño. Un 6. Y esto más o menos para crear fórmula. Después, bueno, si quiero tenerlo también en el medio, lo que tengo que hacer yo, este círculo, es venir, aprieto acá en el medio y aprieto acá central. Si no, acá también se puede hacer. Entonces ya está totalmente centrado dentro de lo que es no el cuadrado, sino la composición misma, pero como el cuadrado ya estaba centrado, bueno, se centra más. Hay muchas cositas que más se puede hacer en Illustrator. Hay un montón de herramientas, desde la pluma, bueno, la herramienta texto que funciona muy parecida a lo que es en Photoshop, nada más que, por ejemplo, yo vengo acá, pongo texto prueba, texto prueba, agarro otra herramienta para que termine, hacemos un poquito de zoom. eh, Podés agrandarlo así, pero viste que tengan mucho cuidado al agrandar texto, no agranden y rompan la tipografía, sino lo mejor es ir y, por lo menos en Illustrator, apretar Shift y agrandarlo y mantiene siempre el mismo, o sea, mayúscula, y mantiene siempre más o menos la misma simetría. Y lo mismo que el anterior, puedo venir acá, agarrar así, y acá arriba puedo ir y cambiar por ejemplo, el tipo de tipografía que está acá. Entonces voy a venir, prueba texto. Hay un montón. Por ejemplo, este texto prueba. Y lo que tiene interesante, que por mí lo hace mejor a la hora de manipular texto que Illustrator, que Photoshop, es que yo puedo agarrarlo acá, venir donde dice trazo y cambiarle los colores, también la tipografía. Acá, bueno, este es el relleno. Lo que le quería cambiar era el color alrededor o ponerle algún otro tipo de color. Le puedes poner, por ejemplo, esto. Y lo mismo que le aplicamos al cuadrado, se lo podemos aplicar también al texto. O sea, vos venís al trazo y si yo quiero que tenga línea de continua, las tiene. Y por ejemplo, quiero hacerla más chiquita, le pongo un 5, da igual, 5. Y ahí se van viendo. Igual no tiene mucho contraste, pero... Y después si quiero seguir escribiendo cualquier otra cosa, va a tener eso, igual. Efecto prueba 1. Entonces ya tiene, digamos, las propiedades que le puse al texto. Al mismo tiempo, bueno, el texto, como cualquier tipo de elemento, tiene, bueno, varias,
varias, ¿cómo es esto? Maneras de, de modificar, pero bueno, yo lo que quiero es alinear otra vez con el centro. Voy otra vez a donde dice alinear, aprieto el medio y me lo pone totalmente en el medio. Pero bueno, ahora no lo quiero poner en el medio, totalmente en el medio, sino un poquito más arriba. Entonces yo lo agarro hago clic sobre el clic oscuro, lo agarro y lo empiezo a llevar para arriba a poquito. Y acá se me desfiguró un poquito, entonces vamos a alinear de vuelta, lo vamos a poner en horizontal y ahí te vas fijando que creo que ahí más o menos está. Espero que no me aparezca ese porque es un texto. Pero bueno, más o menos así se va, digamos, diseñando dentro de lo que es Illustrator. También otra cosa que puedes hacer, que esta es una de las mejores herramientas que creo que yo que tiene, es que, muy confusa también un poco de utilizar, pero con la práctica la vamos a ir aplicando, que yo, por ejemplo, tengo acá este cuadrado y tengo este círculo, y yo cuando puedo ir y agarrarlos a los dos juntos, tengo mantenido así, hay que tener cuidado de no agarrar ningún otro elemento, porque yo si quiero agarrar solo el cuadrado y el círculo, tengo que agarrar los dos. Si hago así, estoy agarrando también el tercero. Y yo no, quiero solo el círculo y el cuadrado este con puntito. Y acá donde está la zona donde dice busca trazos, dentro de todas las opciones, también lo que pasa si agarras dos elementos es que te dice, che, mira, ¿qué pasó con el trazo? ¿Qué pasó con el relleno? Está en signo de pregunta porque tiene diferentes trazos y rellenos, los dos. A veces yo voy por uno, si me dice, che, está negro y no tiene, o bueno, está en violeta y tiene el trazo y tanta opacidad. Pero bueno, volvemos, agarramos los dos y donde está buscas trazo, puedo yo apretar alguna de estas cuatro elementos que lo que hace es, bueno, ese justo no hace nada, pero hay otros, por ejemplo, yo, que lo que hace es copiar, o sea, recortar y copiar las mismas cosas de un elemento al otro. Al mismo tiempo, bueno, eh, deja ese espacio en blanco. Muchos utilizan esta herramienta para lo que es diseño diseño de logos, porque es como yo, mira, tengo que hacer un logo de, no sé, de una veterinaria que se llama, no sé, Victoria. Bueno, entonces pongo una B gigante, pongo un perro, pongo la imagen de un perro dentro de la P y lo borro. Y lo quiero borrar, pum. Bueno, utilizan esa herramienta y lo borra perfecto y funciona muy, muy bien esa herramienta. Volviendo para atrás, control Z, ¿qué más se puede hacer con el buscatrazos? Acá te lo borra igual. Y por último, bueno, te borra el contenido. Pero bueno, esta es una herramienta muy buena, sobre todo para realizar, bueno, eso mismo decía yo, logos. Y bueno, más o menos para terminar más o menos estas son todas las herramientas fundamentales que vamos a estar utilizando. Después vamos a darle porque tienen 200.000 maneras de ver, pero más o menos básico para que ustedes vayan entendiendo, vayan abriendo. Ya les pasé un par de las imágenes ahí dentro del aula virtual para que puedan ir, descargarlas, ir viendo cómo retocarlas, como más o menos hicimos o hice en esta clase virtual. Em, ¿Qué más tenemos? Después, una de las herramientas muy interesantes que la había utilizado el lunes pasado es esta herramienta que yo no la utilizo mucho, que bueno, si yo hago un círculo, bueno, me lo crea perfectamente. O hago un cuadrado, me lo crea perfectamente. Hago un triángulo, me lo crea perfectamente. Y ya desde ahí podés ir haciendo diferentes formas. Por ejemplo, puedo hacer un cuadrado, puedo hacer un triángulo y puedo hacer un círculo. Y lo que tiene esta herramienta es que si, por ejemplo, quiero ir que se una todo esto, puedo ir haciendo así y estos dos se unieron. Quiero que este se una con el otro, estos dos se unieron. También está interesante la herramienta, que yo soy más de utilizar más que el clásico, con la forma y después ir viendo a través de buscar trazo y demás. Pero bueno, más o menos eso sería por hoy la clase de hoy. Eh, ¿Tienen alguna consulta, algo? No, Sí, no, profe, profe. No, Ah, profe, sí. tampoco. Ok. A ver, déjeme que cierre un segundito esto. Y después, bueno, lo típico, cierro, te dice, che, no guardaste los cambios, ¿querés guardarlo? La verdad es que, bueno, no. Lo cierro. Y bueno, más o menos eso sería
por lo menos las bases de cómo funcionan ambos programas. Ya, bueno, la próxima clase va a ser presencial, así que va a ser el lunes. Ahí ya por lo menos nos vamos a ver la cara. Por ahora lo de la fecha del póster, ahí estoy leyendo, del póster de la película estoy viendo. Para mí, dentro de 2 semanas ya más o menos estaríamos ahí ya tirando, no tirando la consigna, yo creo que ya la semana que viene ya le voy a pasar la consigna bien dicha, más o menos con una fecha estipulada y todo, pero vaya empezando en 2 o 3 semanas ya ir haciendo el primer trabajo práctico. Así que ya la próxima clase igual, ya vamos. La próxima clase más o menos le voy adelantando que va a ser de metodologías de trabajo, así que vamos a ver wireframe, moodboard, cómo ir encarando esas cosas antes de empezar a diseñar y ya el próximo, sería la próxima clase práctica, o ir viendo cómo ir haciendo como esto, lo del póster. Sí, vayan pasando ahí el presente, que hoy vi algunos, sobre todo acuérdense, si no tienen el nombre suyo en el Zoom, por favor ponga su nombre porque me pasó la otra clase. Bueno, estas dos clases ahora dentro de un rato las voy a empezar a subir ya al aula para que si la quieren ver. Y bueno, lo voy dejando ya, así que vayan poniendo y yo ya termino. Cualquier duda, cosa, en el aula virtual nomás, así que